¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a su podcast Máquina de Cavilar. Ya saben, donde los expertos en nada hablan de todo. Mi nombre es Carlos y saludo de nuevo a mi compadre Germán. ¿Cómo has estado, Germán? Comenta. Hola, Alemán, pues un saludo a todos bien, bien. Me quedé pica de ayer que estuvimos platicando de China. De hijos. Entonces, por mí lo hubiera continuado, ¿no? Pero bueno, y ahora podemos continuarle y me gustaría empezar yo, ¿te parece? A lo que truque, chencha, arráncate. Si quieres, hacemos una recapitulación de lo que vimos en el capítulo pasado, que básicamente fue hablar del Partido Comunista, ¿no? Que tiene 70 años en el poder en China y que como a través de una economía planeada, pues ha logrado sacar de la pobreza a pues muchos millones, ¿no? Sí, De digamos gente. que nos hizo pensar y nos hizo cavilar, ahora sí que, eh, y poner en tela de juicio si el capitalismo en realidad es la respuesta a nuestros problemas, ¿no? O tal vez la opción del comunismo, ¿no? Entonces, o socialismo, ¿no? Entonces, Es, dentro, sí, está en la mesa, ¿no? No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero está en la mesa, ¿no? sí, que tal vez, bueno, el socialismo es todavía como una medida un poquito más extrema, ¿no? Del comunismo, Ajá, pero sí, sí se puede de cierta forma llevar el comunismo con el capitalismo, ¿no? Y que hay ciertos sectores que son críticos, ¿no? Para el caso de China, pues todo lo que tiene que ver con comunicaciones, ¿no? Aeropuertos, y hasta lo que es ya inteligencia artificial, son sectores en donde la iniciativa privada no participa, ¿no? Y ellos, quieras o no, pues son líderes, ¿no? Hoy en el mundo. Entonces, como dices tú, también el capitalismo en México no es lo mismo que el capitalismo en Estados Unidos o en de otro acuerdo. país, ¿no? O sea, y el socialismo o el comunismo, bueno, que fracasó en otros países. O sea, el comunismo no significa, por ejemplo, en China, y ahí quiero empezar con esa historia, no todas las personas, aunque sea comunista, no todas las personas ganan lo mismo, ¿no? Este, no es porque muchas veces tenemos esa, ¿cómo te diré? Como ¿Percepción? pensar de forma también individual, ¿no? De decir, híjole, que chafa que todos ganen lo mismo, ¿no? Si yo me esfuerzo más, ¿por qué voy a ganar lo mismo o menos, ¿no? Que otro, ¿no? Entonces, estaba una historia de un canal alemán que hizo un reportaje de dos familias. La primera familia era una mujer que era modelo, bueno, es modelo, y haz de cuenta que China tiene pues cámaras de inteligencia artificial y que pues sigue a las personas dentro de todo el territorio nacional, ¿no? Entonces se dan cuenta de lo que publican, de lo que ven, de Sí. lo que compran, ¿no? Te das de cuenta que, no sé si viste un capítulo del Black Mirror donde les dan, era de redes sociales, que les dan como un puntaje, ¿no? Entonces si pedías un café de forma amable, Ah, ¿cómo pues no? Sí. te daban más puntos, ¿no? Y así como que, pues podías tú ver el puntaje de todos, ¿no? Pues es algo, Sí, lo la que está misma gente haciendo. te asignaba los puntos, ¿no? Exacto. Entonces, haz Sí, de sí cuenta recuerdo. que China está haciendo lo mismo, pero en vez de que la gente te asigne los puntos, es el gobierno, ¿no? El que califica. Entonces, recuerdo Sí. que haz de cuenta, el tope era como 800 puntos y esta modelo tenía como 770, ¿no? Estaba un ciudadano ejemplar, ¿no? Para lo que es el partido comunista. Comunista. Entonces, ella evaluó, por ejemplo, si comprabas cerveza, cigarros, pues, pum, puntos para abajo, ¿no? eh, todo como que con moderación, ¿no? Entonces ella pues era una persona de clase media, su vida era llevar a su hijo a la escuela, juntarse con las amigas, ¿no? Socializar, y su esposo trabajaba o trabaja para el Partido Comunista, ¿no? En Ah, una ok. dependencia de gobierno. Entonces, si te fijas, pues todo se ve normal, ¿no? Entonces, pues claro que estaba muy bien evaluada porque pues el esposo trabajaba para el partido, está de acuerdo con sus ideas. Ella decía que ella estaba de acuerdo con que la estuviesen vigilando porque, No, no manches. sí, porque eso le da más seguridad, ¿no? Y No, no, así, pero ¿estás de acuerdo que aquí, y aquí es donde el episodio pasado terminamos en algo como esto, ¿no? Donde decíamos, bueno, es que depende mucho, cuando es una dictadura, depende mucho
de la persona que te llegue a tocar, ¿no? O sea, si a lo mejor es una buena persona que va a llevar al país al siguiente nivel, o a lo mejor es una persona que pues no es tan buena, digámoslo así, ¿no? O sea, y este es el caso, ¿no? Donde tú dices, oye, en las redes sociales están siguiendo a la gente a más no poder, ¿no? Y tomando en cuenta de que pues las redes sociales en China ya es que no tienen acceso al menos legalmente, llamándolo así, a Facebook, a Amazon, a Twitter, o sea, todo lo que es utilizado, al menos en el mundo, ellos no tienen acceso. Ellos crearon, de hecho, sus propias redes sociales, ¿no? En vez de Amazon y eBay, está Alibaba, ¿no? O Ujú. está, porque Facebook y Google, por ejemplo, están bloqueados güey, en China. Sí, sí, eso Entonces, sí, como dices, de hecho son una copia literal, ¿no? es copia. Güey. O sea, Weibo, el de Twitter es Weibo, se llama. Güey. sí, y es así, tal cual las mismas funciones y con el mismo propósito, este, pero como dices tú, están desconectados del mundo, ¿no? Porque no puedes ver las publicaciones, que eso es lo malo, ¿no? Por un lado no puedes ver lo que el resto del mundo publica, ¿no? Como que Ujú. están aislados. Sí, sí. Te permite comunicarte, sí, pero pues como dentro de, pues de tu mismo país, ¿no? De tu mismo territorio. No, y es el control de la narrativa, ¿no? O sea, así ahí totalmente estás viendo cómo está la situación, estás tratando de controlar la narrativa. Digo, que se hace, ¿no? O sea, también ahorita en Facebook y en redes sociales, como lo platicamos en el primer episodio, hay cierto control en la narrativa, ¿no? Pero puedes escuchar ambos lados, ¿no? Aquí el problema es ese, donde no puedes, por ejemplo, hubo una historia donde tenían que utilizar una imagen cuando se quería hablar de Xi Jinping y utilizaban la imagen de Winnie Pooh. Diego, ya te imaginarás, si los Oh, ves, sí, dices, sí sí, tienen sí. un parecido, ¿no? Pero tenían que utilizar eso para codificar de cierta forma que se está hablando de esa persona, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que está la censura más no poder, ¿no? Y ahora, volviendo a lo que tú dices de cómo controla China y te sigue, ¿no? El que más se usa, o la aplicación que más se usa, por lo que yo estoy viendo, se llama WeChat. Y con WeChat tú pagas, o sea, es como si trajeras tu tarjeta de crédito. De hecho, ya en México también hay algunas plataformas que ya te dejan pagar con celular, ¿no? Pero lo interesante de esa es que puedes pagar, y a mí se me hizo impresionante, güey. O sea, tu cuenta de WeChat está ligada a tu cara, güey. Tú puedes llegar a una máquina de papitas y que poner tu cara nada más y seleccionar un artículo y automáticamente con tu cara se te cobra en tu cuenta, ¿no? Que si te fijas hasta cierto punto lo están haciendo, pero como medida de seguridad, lo están haciendo aquí en empresas como Bancomer, pues los bancos, ¿no? Si te fijas, los bancos ya te piden reconocimiento facial para entrar a tus cuentas, ¿no? Y apenas hace Entonces, como dos, a mí se me hace sorprendente, güey. sí, sí, como 2 semanas me pidió que prendiera el GPS, ¿no? De Sí, hecho, ya no sí, me sí. deja hacer sí, ningún movimiento si no tengo el GPS encendido, ¿no? Ya te quieren ver desde dónde estás haciendo las transferencias, ¿no? Te quieren ubicar. Exactamente, güey. Sí. Pero, o sea, y no, como tú lo planteas, o sea, ese es el lado malo de que, como dices tú, el control lo ejerce el partido porque él es pues, aparte de que hace auditorías en las empresas, pues él tiene la información de todas las personas, ¿no? Él sabe todo lo que publican en su perfil, los comentarios que Exactamente. hacen, y eso mismo se utiliza en esto que te digo que es el puntaje, ¿no? Si tú empiezas a publicar cosas en contra del poder, de los que están en el poder, pues tu puntaje va a ir hacia abajo, ¿no? Pero Pero, imagínate eso, o sea, poniendo eso en la mesa, o sea, diciendo, tú no estás de acuerdo, suponiendo ahorita no estás de acuerdo con AMLO. Imagínate que en base a que tú no estás de acuerdo, porque tú tienes tu percepción y tú tienes una visión de las cosas que se están llevando a cabo, ¿no? Y tú no estás de acuerdo y en base a eso tienes menor acceso no sé, a préstamos, por ejemplo, los bancarios, tu tasa de interés es más alta. O estaba viendo lo que tú comentas, dependiendo de ese puntaje, les cobraban en el transporte público, les cobraban menos a la gente que tenía mejor puntaje, perdón. Entonces dices, oye, no es justo por tener una opinión que no tenga las mismas oportunidades, ¿no? O sea, es aquí donde yo digo,
esa parte ya no me gustó de China, güey. Digo, el episodio pasado, la verdad, yo salí impresionado con algunas cosas, pero esta vez, ahorita ya digo, esta parte ya no me está gustando tanto. Sí, pero, o sea, un lado, digamos que ahorita ese control, o sea, en China lo tiene el gobierno chino, ¿no? Pero en nuestro caso, en México, pues lo tiene una empresa privada extranjera, ¿no? Entonces, de todas maneras, el poder lo sigue teniendo alguien, o sea, nada más está cambiando Correcto. de manos, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí es donde uno se debe preguntar, digo, China dice, por ejemplo, Google no está en China porque China le puso la condición de que el servidor tenía que estar en China, ¿no? Porque China quería tener los datos. Ujú. Y entonces Google no estuvo dispuesto y entonces China tiene su propio Google. Y, y es ahí donde, por ejemplo, a lo mejor México tendría que pensar en una política, ¿no? O sea, sí sé que lo malo, por ejemplo, de tener tus propios seguidores en tu país, pues es eso, el aislamiento, ¿no? O sea, no es lo que en otros lados publican. Pero por otro lado, el poder lo tienes tú, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, Facebook o Twitter pueden influir en, no sé, en cualquier En elección, elecciones, sí, de cualquier país, ¿no? Porque sí, sí, tienen los de datos acuerdo. de todos los países, a excepción de China, tal vez. Entonces, sí, o sea, eso es algo bueno como país, ¿no? Tú tienes como país autonomía porque los datos los tienes tú, ¿no? A lo mejor como individuo, pues tu libertad, pues no es la misma, ¿no? Que si Sí. tuvieras acceso a toda la información. Pero continuando, fíjate, con la historia, y va de la mano lo que tú decías de que ahora WeChat hasta tiene lo que tiene que ver con crédito. Del otro lado de la moneda estaba un periodista que hace una crítica al Partido Comunista y publica actos de corrupción, ¿no? De ciertos personajes. Sí. Resulta que esos actos de corrupción se comprueban y bueno, pues terminan, creo que en la cárcel estos personajes. Pero el chiste es de que de todas maneras a él lo hacen retractarse y, y él se opone, ¿no? A retractarse y lo amenazan eh, y al final lo castigan poniéndolo como un bajo valor para que no le den créditos. Sí, claro. Entonces tú dices, o sea, el castigo que recibió no tiene nada que ver con lo que él hizo, no sé, él, No, en no, no. teoría, aunque hubiera sido mentira, ¿por qué lo castigas quitándole créditos, ¿no? Entonces, él pues le afecta en su vida, ¿no? Pues no puede comprar ni rentar en muchas viviendas porque allá todos pueden ver cierta su calificación, ¿no? Entonces imagínate, a ti te llega y te dice que esta persona no paga, pues tú ya no le vas a rentar o ya no le vas a vender, ¿no? Pero pues en realidad es mentira, o sea, eh, el gobierno Sí. está haciendo uso pues, del poder, ¿no? Y aquí hay un término que me interesó, que decía que es biopolítica, ¿no? Que ya es una forma de ejercer poder no sobre los territorios, sino No, de controlar masas, güey. sobre la población, ajá, sobre los individuos, Claro. ¿no? Porque aquí ya está ejerciendo un poder muy directo sobre la persona. Entonces, pues este tipo de poder está peligroso, ¿no? Ahorita en México, eh, pues es difícil, ¿no? Que sepas, a menos que te declares abiertamente pro o en contra de algo, que sepan tus ideas, ¿no? Y más No, porque te digo, no, los datos no están aquí, ¿no? y sabes que está complicado porque pudiera, o sea, pudiera entender, y más con los años que vivimos de violencia, o que estamos viviendo, de hecho, de violencia, o sea, pudiera entender el por qué quisiéramos a lo mejor tener cierto control en la población, ¿no? Pudiera entender, pero, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y es a lo que platicamos la vez pasada, que es mejor, ¿no? Tener cierto control en la población porque según esto en China, China es un país bastante seguro, ¿no? Hasta donde en los documentales mencionaban, ¿no? Que es debido a eso, ¿no? Que hay mucho control, y las penalizaciones son muy fuertes. Entonces, trayéndolo a México un poco, decimos, bueno, vale la pena, o sea, vale la pena tener el control de toda la gente, que alguien tenga el botoncito rojo que pueda controlar a toda la gente, que pueda decir qué está bien, qué está mal, solo por seguridad en nuestro caso.
O sea, ¿valdría la pena algo así? Y te digo, porque la pregunta la hago, porque no sé si en lo que estuviste viendo, Germán, te tocó ver ahorita una noticia que anda de China. De hecho, creo que el auge que tuvo fue en el 2016 y después se fue dando un poco más, que fueron los campos de concentración, así se le llama, al menos por la BBC y algunas otras compañías de periodismo, los campos de concentración de los Uyghurs, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo Ujú. silencias, en este caso, el gobierno chino está silenciando una religión, ¿no? Entonces, Oh, sí, creo que es una población que está como en las exactamente. orillas, ¿no? Creo. Y que no ha podido como dominar. Exactamente. Pero, o sea, si te fijas, Ujú. el gobierno tiene el botoncito rojo en donde dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esta narrativa, yo no quiero esta religión, yo no quiero esto, presiona el botón rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y, o sea, se me hace muy interesante en la forma que lo está, y interesante a lo mejor no es la palabra correcta, porque es cruel, ¿no? O sea, lo que están haciendo es llevando a las personas que tienen esas creencias. ¿Cómo se dan cuenta? Pues mediante redes sociales, mediante gente, porque introducen gente china, tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero tiene un nombre, introducen gente china de creencias chinas a las familias de los Uyghurs, ¿no? Está impresionante porque ves Sí, las fotos donde está la familia de los Uyghurs, el papá, la mamá, los dos sí, niños, sí. y un señor y una señora china que no tienen nada que ver con la familia, pero el gobierno se los asignó para asegurar de que no se radicalicen. O sea, es una locura. A mí se me hace una locura. Y sin tomar en cuenta los campos de concentración, ¿no? Los campos de concentración, China los está manejando como algo que es para reeducar, ¿no? Para reeducar y Sí, que lleven a cabo actividades como leer las leyes chinas, carpintería, este, oh, está sí, complicado. yo vi un caso de uno de ahí que salió huyendo a Estados Unidos y que el otro día que huyó de su ciudad, buscaron a los hermanos, ¿no? A los familiares, como una forma de atar a que, pues sí, a que no tomen ese tipo de reacción, ¿no? Entonces, pero si te fijas ahí, pues hay tres tipos de reacción que puedes tener frente al Estado, ¿no? Uno es ser obediente, como la familia que tiene un Ujú, puntaje muy sí, alto, ¿no? No se mete en problemas, para ella su vida es salir con su hijo, pasear, o sea, aparentemente se ven felices, ¿no? Pues llevan una buena vida, viven en un lugar que se sienten a gusto. La otra fue la de crítica del periodista. Lo que le pasó, pues, fue que ahora no tiene acceso a crédito. Y la tercera es huir, ¿no? y Y, sí, de pero acuerdo. huir, pues sabemos todos. Yo creo que a nadie le gusta huir, ¿no? Porque dejas, a final de cuentas, a tu familia, a lo que estás acostumbrado, a tu cultura, ¿no? O sea, yo creo que este, esa opción es tal vez la que menos nos gustaría tomar, ¿no? Está bastante complicado, ¿no? Y para los que les interesó de ¿cómo se llama? Ya lo encontré, se llama Han Man, así se le llama. Es una persona, inclusive con su pareja, que vive en las familias de los Uyghurs, para asegurarse de que no se radicalicen o que no sean radicales, ¿no? Digo, radicales a la forma de verlo del gobierno chino, ¿no? A mí se me hizo impresionante, honestamente. Y si tienen oportunidad de ver los videos donde por primera vez invitan a los periódicos, a los canales de televisión, véanlos, está muy interesante de cómo, el caso que ponen de cómo antes, viéndolo en Google Maps, el campo de concentración, eh, no sé, meses antes tenía rejas, tenía torres de vigilancia y luego ya cuando van los periodistas y todo, ya no tienen nada de eso, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, muy, muy interesante. Sí, sí, se ve, por ejemplo, se ve como otro China, ¿no? Sí, O sea, las ciudades, las calles, como que el gobierno no ha invertido en el desarrollo de esa ciudad, ¿no? pero la pregunta, yo creo que llegamos después de discutir todo eso, vemos que hay cosas buenas y cosas malas a este tipo de acciones, ¿no? O sea, en México, ¿qué crees tú que pudiéramos hacer
para tener... o sea, es bueno lo que está haciendo China, lo aplicarías a México. Lo de vigilancia, no, definitivamente eso no. Eh, Digo, de todas maneras, aquí en México, aunque el gobierno no es dueño pues de los medios de comunicación, pero sí hay muchos, al final de cuentas, los medios de comunicación, son parte de la iniciativa privada y pues como platicamos en el primer episodio, ¿no? Tienen una agenda, ¿no? Sí, claro. Y claro que ellos o sea, ese es el punto, que casi nadie está en busca como de realmente del beneficio del país, sino lo que buscan es beneficiarse ellos mismos, tener a alguien en el poder que afina sus ideas o estar ellos mismos en ese poder, ¿no? Y aquí también se ejerce, digo, el periodismo también en México es una actividad peligrosa, ¿no? También hay muchos periodistas y bueno, déjate el periodismo, aparte hay mucha impunidad, ¿no? ¿Cierto? Eh, o sea, creo que, no sé, el 1% de cada asesinato pues termina una persona en la cárcel, ¿no? Al menos. Pero Y ¿estarías dispuesto, ahí con eso que dices, estarías dispuesto a perder cierta libertad por ir sobre esos números de impunidad? ¿Por qué? Porque ya te tendrían controlado, ¿no? O sea, ya si sí, eso te sí, es pasas como, un alto, ahí como está tu decía, cara. exacto, como decía ella, ¿no? Es más seguro, ¿no? Se siente ya más segura en ese sentido de que están todos vigilados, ¿no? Ujú. El problema es de que esa vigilancia con qué fines se usa, ¿no? No nomás es para atrapar a un delincuente, entre comillas, sino también para controlar las ideas, ¿no? Es control, Y que no haya 100%. oposición, ¿no? Y como sabemos, o sea, es malo, ¿no? Eliminar la oposición, o sea, realmente este, las ideas se enriquecen con pensamientos contrarios, ¿no? No solamente hay que pensar de una forma, ¿no? Pero sí, es totalmente una forma. Digamos que este es el lado negativo. Por un lado, sacó de la pobreza a mucha gente. Exacto. Por otro lado, están súper vigilados. eh, y tan vigilados que si estás en contra del poder, pues te puede ir muy mal, ¿no? No nomás hasta en lo económico. Pero por otro lado, es un país que también en culturas es muy rico, ¿no? Y Y mucha gente también me tocó ver eso, ¿no? Que se metía, por ejemplo, se enfocaba en aprender cosas antiguas, ¿no? Por ejemplo, Sí. la medicina china, o sea, no se mete en nada de política, ¿no? O sea, se dedica a vivir su vida, ¿no? Y pues no está mal, o sea, Es que ahí yo digo que depende de qué lado de la moneda te tocó, ¿no? O sea, hay un lado y yo creo por eso, y ahí es donde se vuelve complicado, ¿no? Hay un lado que es el lado de la China, como tú dices, que logró salir de la adversidad, y ahorita es la segunda potencia a nivel mundial. Ese es un lado de la China, ¿no? Ahora, el otro lado es, sí, hay mucha censura, de hecho ha habido bastantes protestas debido a eso, ¿no? Se ha perseguido a la gente de las sí, protestas, se ha perseguido a gente que tiene otras creencias. Entonces, o sea, y a lo mejor dices, es que es igual en todos lados, ¿no? A lo mejor en México, si naciste con dinero, eh, tienes la posibilidad de que te vaya muy bien y si no naciste con dinero, pues estás más expuesto a los malos lugares, ¿no? Y a las malas cosas, ¿no? A lo mejor es cierto, pero siento que no es, al menos aquí si lo quisiéramos aplicar para México, es complicado. Yo siento que tenemos cierto grado o un gran grado de libertad. Sí estoy de sí, acuerdo contigo al menos por el lado del periodismo, y es uno de los trabajos más peligrosos junto con agarrar cangrejo de Discovery Channel, ¿no? Yo creo, ya ves que aquí en México es peligrosísimo. sí, sí. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo esa parte, pero Y lo otro, o sea, realmente es un abuso a veces lo que ejerce el poder en China, ¿no? Porque no es proporcional el castigo que reciben al delito, ¿no? no, Como el no, no, caso no. del periodista. O sea, funciona como una mafia, ¿no? Por ejemplo, en una mafia, en lo que es la Cortarle ley las del, piernas. pues no, es algo así, ¿no? En la Sí, ley del talión que te dicen ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú me robas a mi perro, yo te robo a tu perro, ¿no? sí, sí. Pero no, en estos el gobierno chino es como funciona la mafia, de que tú me robas a mi perro, pues yo te robo a tu perro y no sé, y
no sé, algo le hago a tu casa, tú me Sí, matas a mi hermana, pues yo mato a toda tu familia. O sea, sí, la violencia va escalando, ¿no? Así es como, por eso es, y ese problema nos tocó vivirlo aquí nosotros, ¿no? Todo lo sí. que es este narcotráfico, como funcionan ellos es eso, o sea, no es ojo por ojo, porque hay un ojo por ojo, digo, suena, tú podrías decir ojo por ojo, suena feo, pero hay un límite a la violencia. Sí, sí, de acuerdo, de Pero esto es acuerdo. como n más uno, o sea, hago lo mismo y todavía lo escalo, ¿no? Y así es un círculo vicioso que la violencia termina escalando a puntos donde, pues sí, pues difícil de imaginar, ¿no? Y aquí, pues el gobierno chino con tal de reprimir a todas las personas que piensan distinto, pues tampoco tiene límites, ¿no? Entonces, por eso, sí, como dices tú, o sea, algunas personas pues ya nada más les queda huir, ¿no? Huir de ese estado. Bueno, y al final, y tratando de llegar a una conclusión que no lo vamos a lograr, ¿verdad? Obviamente, pero eh, ¿crees que China o crees que lo que hizo China se pudiera replicar aquí en México? ¿Y crees que está bien o crees que está mal? Si pudiéramos definirlo como bueno o malo. Pues yo me quedaría con esa idea de que comunismo no es ni que todos, o sea, la idea que tenemos de comunismo en esa en el que te digo, todos ganaban lo mismo, no es así, ¿no? O sea, el comunismo se puede aplicar al capitalismo y tal vez China es de los pocos países en que está tratando de tener una forma de gobierno distinta, ¿no? Una mezcla entre capitalismo y comunismo Sí, y que de alguna forma en lo económico, ¿no? Este, le está funcionando. Y no aferrarnos a la idea de democracia que democracia es nada más como te decía, ¿no? Votar cada cierto tiempo por un presidente, ¿no? O sea, y ahí se acaba nuestra participación porque pues hay decisiones del país en el que no participamos, ¿no? Eh, los diputados y senadores hacen y deshacen y no permite tener una economía planeada, ¿no? Entonces yo sí creo sí, que sí vale la pena replantearnos los conceptos que tenemos, ¿no? No como no satanizar ni el comunismo ni el capitalismo, sino buscar nuevas formas de gobierno que no replicar lo que se ha hecho en China, en México, pero sí estar abiertos, ¿no? A otras ideas. Y definitivamente habría que buscar una forma, ¿no? De hacer una economía planeada en México y no estar cambiando de dirección cada 6 años, ¿no? O menos. Porque 6 años. sí, 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 sí. Porque si no, no vamos a llegar a ningún punto, ¿no? Damos un paso para adelante, dos para atrás y necesitamos, creo yo, tener como una agenda, ¿no? Independientemente de la persona que está administrando el poder, o sea, debería de haber ciertos sectores que deberíamos de decir, bueno, ¿a poco no pudiéramos debatir si, por ejemplo, queremos privatizar o no las fuentes de energía, ¿no? No sí, de renovables. acuerdo. O sea, Totalmente. independientemente del partido que esté, algo debería ser como que lo mejor, ¿no? Ah, pues vamos Pros a y tener, contras, ponerlo en la balanza y dependiendo de qué es mejor, que se tome la decisión. Totalmente de acuerdo, sí. ¿sí? Entonces, sí, yo me quedaría con eso, ¿no? Pensar en tener una agenda independientemente del partido que queramos elegir. Y eso otro, pues, eh, por eso mismo no creo que la solución esté en ningún partido y ningún candidato, ¿no? Porque también, como decía la vez pasada, los candidatos los ponen muchas veces la iniciativa privada, los partidos políticos, por debajo del agua porque pues, no es legal, ¿no? El lobby político en México. Sí, Entonces, muchas de las acciones que se llevan en China, pues, digo, también se hacen en México de otra forma, ¿no? Pero se hacen. Entonces, pues, si no satanizar los conceptos, ¿no? Sino estar abiertos a investigar y, como siempre decimos, ¿no? A cavilar, pensar. No es que escuchen nada más nuestros puntos de vista, escuchar otros puntos de vista y pues cada quien eh, que determine lo que crea que es mejor, ¿no? sí, sabes que a mí me ayudó bastante porque yo sí era de defensor del capitalismo, ya claro, sin educarme en el tema, ¿no? Y ahora que nos metimos al tema de China,
La verdad se me hizo muy interesante cómo, y lo sigo repitiendo porque es una de las cosas que a mí me llamó más la atención, ¿no? Cómo creció tanto en tan poco tiempo y va que vuela para ser la potencia número uno a nivel mundial, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso, me llamó mucho la atención ver el lado de, como decía antes, ¿no? Hay dos lados, ¿no? El lado de la gente que vive bajo las reglas que se tienen allá, que como tú dices, aparentemente es gente feliz. Y también me hizo aprender de cómo las dictaduras pueden poco a poco irse convirtiendo en algo bastante malo, ¿no? Algo que a lo mejor empezó como algo bueno, poco a poco estamos viendo que se va deteriorando, como ha pasado a lo mejor en muchos países o en muchas Sí, dinastías, sí, sí, como ha como pasa en pasado. todo, ¿no? De que Exactamente, tiene la su historia se repite. momento de, pues sí, que es la cúspide, ¿no? Y a lo mejor, no sé, ahorita, Exacto. lo que no sé si ahorita China está en la cúspide o ya va de bajada, ¿no? No sé, no sé todavía, pero está muy interesante. La verdad, si tienen oportunidad de checar al menos esa historia de China, dense el tiempo. A mí se me hizo bastante interesante y muy divertido. Y igual, pues, como dice Germán, hay que darse el tiempo de cavilar, ¿no? Y hay que darse tiempo para investigar este tipo de cosas que son interesantes. Germán, ¿algo más que tengas en tu ronco pecho? No, no, nada, un placer dialogar contigo y pues nos escuchamos ya en el próximo episodio. Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos.